Bien, para hablar del paquete de medidas para poder empujar esta economía, por primera vez desde el retorno de la democracia se efectuará el mayor ajuste presupuestario, un tema que vamos a analizar con el economista Alejandro Mico. Alejandro, gracias por tu tiempo. Primero y directo, el balance tuyo, la mirada respecto a las medidas ya entregadas por el gobierno. Bienvenido. Eh, Gracias por la invitación, Rodrigo Gracias a ti, por Soledad. favor. Hola, buenas tardes. A ver, en general creo que el gobierno y la autoridad económica en general han actuado de forma correcta en esta situación que es bastante inusual, que nos ha tomado a todo el mundo muy por sorpresa. Así que creo que en general la efectividad todavía no la conocemos, puesto que, como ya les mencioné, esta es una situación muy excepcional, que en la cual no hay mucha experiencia anterior. Pero las medidas del gobierno han estado muy en línea con las medidas que se han tomado en todo el mundo, que tratan de darle liquidez a las personas, a las empresas. ¿Qué es liquidez? Es simplemente que no le caigan a cero los ingresos o tratar de bajarle un poco la mochila de las obligaciones que tienen las personas, ya sean empresas o personas naturales. Sin embargo, dada la magnitud de esta crisis, Alejandro, ¿le parece que es suficiente o que en un futuro, si es que se agrava lo que estamos viendo ahora, podríamos necesitar otro paquete de ayuda? A ver, sobre todo separemos los ámbitos. Hay como paquetes de ayuda que son más a los hogares. Recordemos en el último paquete anunciado por el Ejecutivo, habían del orden de 2.000 millones de dólares que estaban destinados a los hogares, de tal forma de ir en la ayuda de las personas que estaban sufriendo más por las consecuencias de por este distanciamiento social, para evitar la propagación del virus. Creo que van a ser necesarias nuevas medidas. Si esto se va alargando más allá de un mes, es de alguna forma natural de que estemos mirando de que en el futuro corto tengamos un nuevo bono a los sectores de menores ingresos que están siendo afectados drásticamente por el tema de la separación social, el distanciamiento social para evitar la propagación. Por lo tanto, creo que es bastante, y me da la impresión que así está trabajando el gobierno, en términos de dar un nuevo apoyo a estos hogares de menores ingresos con un bono que quizás en esta oportunidad debiese ser algo más grande de los 50.000 que se pensó, y tratar de abarcar un grupo un poco más grande de la población que con el primer bono no se pudo alcanzar. Aquí estoy pensando los cuenta propia, que esos se alcanzan dando esto a las personas de menores ingresos, pero los que boletean, por ejemplo, personas que boletean no tuvieron acceso a este beneficio porque no están ni en el seguro de cesantía. Muchos de ellos tampoco les llega por la distribución a los hogares de menores ingresos. Por lo tanto, queda ese grupo de la gente que boletea que podría ser incorporado. Creo que estos 2.000 millones es lo que ha hecho el gobierno de alguna forma, es decir, tengo esta capacidad, tengo estos 2.000 millones para dar más bonos. Recordemos que el primer bono tuvo un gasto del orden de 200 millones de dólares, por lo tanto se podrían dar 10 de esos tipos de bonos de aquí a final de año. Yo creo que se van a tener que dar, sí. Alejandro, metámonos un poco en las pymes, porque han dado mucho tema ya hace rato, desde la crisis social y ahora nuevamente la estamos viendo. Esta creación de una línea de crédito, una inyección muy fuerte para los bancos para que puedan también prestar dinero. Pero estaba sacando la cuenta y hablando con Juan Pablo Suet, también presidente de la multigremial de emprendedores, y me decía que 7 de cada 10, es decir, el 70%, no están bancarizadas las pymes. ¿Qué va a suceder con ellos al final? ¿Cómo van a llegar a un banco si es que no están dentro del sistema? Dos cosas, hay que ir separando. La principal es que no están bancarizados son la microempresa, que efectivamente son emprendimientos muy pequeños, son personas, no sé, alguien que trabaja en una feria vendiendo empanadas. De ese grupo obviamente tenemos el problema que no está bancarizado. Para ese grupo creo que es muy importante que uno llegue también, ese microempresario es también jefe de hogar o jefa de hogar. Por lo tanto, a ese grupo uno tiende a llegar mucho más con la entrega de un bono al hogar de menores ingresos. Creo que ese grupo en particular, que no va a ser fácil llegar no se puede llegar a través de los bancos porque, como tú bien dices, no están bancarizados, pero sí uno le puede llegar apoyándole a el hogar donde viven,
principalmente esto de lo que estamos hablando de cuenta, o estos microempresarios son gente de menores recursos. No estamos hablando ahí de personas, emprendedores que están en una pequeña empresa con una idea que pueden llegar a saltar o y que tienen acceso al crédito porque tienen apoyos de recursos más grandes. Estamos hablando en ese grupo grande que mencionas tú, que efectivamente pasa, son personas de bajos recursos, muchas veces de ellos que este emprendimiento, microempresas, porque no han tenido capacidad de entrar al mercado laboral formal. Alejandro, también quería preguntarle por este debate que se ha dado respecto a si fijar un rescate financiero para las grandes empresas, que es lo que está pidiendo ahora la TAM, que salió a pedir un rescate. A ver, dos cosas. Dentro de las medidas que ha anunciado el gobierno está este fondo de 3.000 millones de dólares que se pone para dar garantía a los créditos y acceder a un financiamiento más barato. Dentro de esas medidas creo que hay que separar tres elementos importantes ahí. Primero son las empresas hasta un cierto tamaño. El gobierno en este momento fijó las ventas por 1 millón de UFs al año, que son el 98-99% de las empresas. Y en ese grupo, creo que las medidas que adoptó el gobierno con estos 3.000 millones de dólares para un fondo que permita dar garantías, va relativamente en la medida correcta. Lo único bemol que veo ahí es quizás la forma que se haga tiene que ser una forma que ataque el problema en dos tiempos. Un primer tiempo es el tiempo de las empresas que se han visto afectadas hoy día por la caída de sus ventas y esto le está generando un problema para poder cubrir las amortizaciones de su deuda, pagar las cuotas de su deuda actual. Creo que la primera medida tiene que ser una medida que sea muy rápida, ojalá automática, de que le permita quitarle este requerimiento de dinero a las pequeñas empresas, pequeñas y más grandes empresas, de tal forma de que no se vean que tengan que entrar en mora con los bancos, que generalmente genera pues un problema mayor. Por lo tanto, tiene que ser una medida muy rápida, efectiva, ojalá automática. Creo que aquí tiene que participar no solamente el gobierno dando estas garantías, sino que quisiera ver una nueva línea por parte del Banco Central que le dé posibilidades a los bancos de poder no cobrar en el corto plazo estas cuotas, pero que por otro lado no le llegue la plata por el pago de las cuotas de algunas deudas, pero que le lleve inyección por parte del Banco Central para que los ahorrantes, por ejemplo, si yo tengo un depósito a plazo, no me vea asustado en términos de que el banco se está quedando sin dinero. Exacto. En ese punto es clave que esta medida esté en conversación tanto el Ejecutivo, quizás dando esta garantía, pero también el Banco Central dándole la inyección de liquidez que la banca va a perder porque no le pagan en 3, 6 meses, en forma automática, organizada, sin que se declare mora. Eso es el primer paquete. Y el segundo paquete está más relacionado con lo que viene en lo que anunció el presidente, una especie de cómo le voy a dar nuevamente capital de trabajo a esta pequeña pyme o empresa, ya no tan pequeña, mediana empresa, que se quedó sin los recursos para comprar sus insumos y echar a andar. Pero yo creo que esa es una segunda etapa que puede partir en paralelo, pero hoy día se requiere evitar que las empresas caigan en mora financiera. Exactamente. Esto se hace en forma autónoma. Y para no escuchar, porque no te contesté la pregunta, perdona, me fui un poco, pero a las grandes creo que sí deben tenerse presente, porque las empresas, recordemos que las empresas grandes también generan la demanda a las empresas chicas. Hacia abajo, por lo tanto igual es necesario tener apoyo ahí. Obviamente el apoyo tiene que ser distinto. Si yo a una empresa le voy a prestar 100 millones de dólares, a la grande, más grande, por ejemplo, y a la pequeña o a la mediana le presto 40, obviamente que a la grande le necesito poner mucho más requisitos. Por ejemplo, que si yo te presto 100 millones, o como Estado, como todos los chilenos, prestamos 100 millones de dólares a una empresa más grande, tienen que tener claridad, más certeza de que esos 100 millones no se van a ir a dividendos, no se van a ir a sueldos más altos de los ejecutivos, no se van a ir a empresas relacionadas. Por lo tanto, disculpe, por favor. Es fundamental que haya, en ese punto, si yo le presto, le doy liquidez a las empresas más grandes, que quizás sea necesario,
tienen que ser con otras garantías, con otro tipo De exigencia, reglas. lógico. Alejandro, quiero que veamos una gráfica, ¿sí? Y la vayamos compartiendo para poder comentar respecto a estas medidas de austeridad fiscal, para ver qué te parece. Se prohíben nuevas contrataciones, no habrá un aumento de sueldos, se van a cancelar los reemplazos, horas extras se pagarán con tiempo de descanso y los viajes fuera de Chile solo en categoría turista. ¿Qué te parecen estas medidas que está tomando como una búsqueda ya definitiva de austeridad fiscal? Creo que es lo correcto. Entendamos una cosa, esta crisis sanitaria que nos ha obligado a tomar medidas sanitarias muy fuertes, va a hacer que seamos más pobres. Y creo que a la gente tenemos que entender, vamos a producir menos, vamos a ser más pobres como país por esta situación. ¿Vale la pena hacerlo? Sí, es para salvar vidas por una medida sanitaria, pero tenemos que hacernos cargo de que vamos a tener menos ingresos y eso implica que todos nos hagamos cargo de eso en la medida que nos corresponda. ¿Qué duda cabe? Yo soy funcionario público, soy profesor de la Universidad de Chile y creo que es correcto que de alguna forma todos tengamos que de alguna forma hacernos cargo de que como país somos más pobres y tenemos que hacernos cargo de eso y nuestros ingresos van a caer de alguna forma. Creo que las medidas que ha adoptado el Ejecutivo al respecto de las horas extras, por ejemplo, o el tema de disminuir la inversión, que iba a caer de todas formas, digámoslo también, pero creo que va en la línea correcta creo que es más una señal política que realmente lo que uno termina ahorrando ahí. Los ahorros de esas medidas son más pequeñas, son del orden, serán 100 millones, salen los documentos 300 millones de dólares, pero porque hay algunos programas que se iban a cortar de todas maneras. Recordemos que la situación está paralizada en muchas regiones, tanto para el sector privado como para el sector público, por lo tanto eso hace que vaya a haber menos ejecución en muchos programas y eso es lo que está anunciando el gobierno, que esa plata que no se va a ejecutar en algunos programas, que no se va a ver inversión, va a haber menos inversión porque está más parada la inversión, se va a ir a este fondo de 2.000 millones de dólares para apoyar a los hogares de menores ingresos, a los hogares que boletean y que me parece que es lo correcto hacer. Sí, Alejandro, una última pregunta antes de terminar. Quería que si nos puedes aterrizar qué consecuencias prácticas tiene para el ciudadano de a pie lo que dijo el director de presupuesto, que aseguró que Chile va a terminar con un déficit fiscal más grande desde el año 73, superior al 8% del PIB. ¿Cómo nos puede impactar eso? A ver, creo que inclusive mi percepción que puede ser un poco mayor inclusive, pero ¿qué significa esto para el ciudadano de a pie? Es que el gobierno lo que está haciendo hoy día es decir, ok, estamos en una situación complicada, estamos teniendo menos ingresos porque la actividad económica está parada, me voy a endeudar, voy a traer plata al fisco y a través del fisco voy a tratar de entregarle dinero, liquidez a las personas, a los hogares, a las empresas. Que aumente el déficit tengamos un 10%, para hablar en números redondos, que creo que va a estar más cercano al 10 que del 8, significa que la deuda pública va a aumentar en 10 puntos del PIB. Si teníamos hoy día una deuda cercana a 37, vamos a estar hablando de una deuda cercana más del 45% del PIB y más del 50, entre 45 y 50 terminaríamos, mi impresión, obviamente todo esto vuelo de pájaro todavía, que vamos a terminar con una deuda del Estado de ese tamaño. Eso implica que a futuro vamos a tener que gastar más dinero en pagar los intereses. ¿Es lo correcto hacer? Yo creo que sí. De hecho, tenemos la capacidad de endeudarnos todavía para tratar de... Hoy día hay muchos hogares chilenos, hay muchas empresas que lo están pasando muy mal y hoy día es el momento de gastar en ellos, es que el fisco vea la forma de cómo llegar a ellos de la forma más efectiva para que los chilenos no la pasemos tan mal durante este periodo. Hemos sido relativamente austeros en el pasado en lo fiscal, por lo tanto tenemos la capacidad de hacerlo. Dejen terminar aquí simplemente con un punto que creo que es importante, que lo que hicimos en el pasado de austeridad fiscal es lo que nos está permitiendo hoy día de que el gobierno pueda salir a endeudarse a tasas muy bajas. La semana pasada, esta semana el gobierno emitió un bono
que salió a una tasa de UF menos 0,5, es botadísimo, muy barata, una tasa muy baja, con la cual se puede, creo que debiese endeudarse más ya, mientras los mercados financieros están abiertos todavía y nos ven a nosotros, Chile, como un país serio. Puede aumentarse la deuda para hacer estos planes en el corto plazo. Hay que ser claro que estamos en una situación extremadamente anormal. Nunca habíamos visto, creo que vamos a quedar marcados como la generación que le tocó vivir de nuevo la peste negra que se vivió en la Edad Media, la vivimos nosotros, la estamos viviendo hoy día nosotros en el siglo XXI. Por lo tanto, es el momento es natural de que los estados se endeuden más para tratar de darle bienestar a la población. Perfecto, Alejandro, muchas gracias por ayudarnos a entender mejor estos temas en un momento complejo. Te agradecemos que hayas tenido el tiempo de conversar con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Chao.